Bien, hermanos, nos enfocaremos en un tema fundamental para nuestra vida cristiana, que es la humildad. Yo quiero que me diga aquí, ¿quién es el más humilde? No levantaron la mano, no cayeron, ¿no? No cayeron. A menudo, hermanos, vivimos en un mundo que promueve la autopromoción y la búsqueda de estatus. Y la humildad se presenta como una virtud que es olvidada. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, encontramos que la humildad es el camino a la verdadera grandeza en el reino de Dios. La humildad. En este pasaje que hemos leído, Marcos 9, 30 al 37, Jesús nos ofrece una perspectiva radical sobre la humildad y el servicio. Hermanos, el servicio a Dios sin humildad no es servicio. Y la humildad sin servicio no es humildad. Van las dos de la mano, la humildad y el servicio. Se puede servir, pero esperando recibir, y eso ya no es humildad. Se puede ser humilde y no servir. Entonces no se puede ser humilde sin que haya un servicio desinteresado. Es importante, hermanos, este texto, porque ya que es un recordatorio que para ser verdaderamente grandes en el reino de Dios, porque aquí está hablando de la grandeza del reino, se decían los discípulos en el camino, disputaban quién era el más grande entre ellos. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús le mostró a un niño y les dijo que para ser verdaderamente grandes en el reino debemos abrazar primero la paradoja del Mesías sufriente. Yo dije la semana pasada que una paradoja es cuando se explica algo o se muestra algo con una verdad que no es clara. Que no es clara. Por ejemplo, cuando yo digo el día, o cuando digo la luz del día parece la noche. Eso es una paradoja. Eso casi es un lenguaje figurativo. Pero esta paradoja es muy interesante porque nos habla de la paradoja de la muerte de Jesús, la muerte que produce vida. Esa es la paradoja. Número 2, veremos la grandeza del reino. Y tercero, veremos el ejemplo de la humildad en nuestras vidas. Primero, hermanos, veremos el contexto. Nosotros leemos ahí el verso 30, para que me sigan. Vamos a permanecer con los ojos puestos en el texto, ya que no tengo el PowerPoint. El verso 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. La ubicación es Jesús y sus discípulos caminando por Galilea. Este es un escenario que fue significativo, donde Jesús estaba enseñando, realizando los milagros. Este viaje no es solo un recorrido geográfico, sino que es un viaje espiritual y educativo para que sus discípulos, quienes están siendo preparados, puedan entender la magnitud de la misión de Jesús. Es así como Jesús les estaba llevando por distintos lugares, no para mostrarles la ciudad, que ellos ya la conocían, los lugares, sino que los llevaba para enseñarles. Segundo, el momento en el ministerio de Jesús. Nosotros vimos la semana pasada en Marcos que esa era la primera vez que Jesús
que Jesús estaba prediciendo su muerte la primera vez. En este pasaje marca la segunda predicción de su muerte y resurrección. En su amor y paciencia, Él continúa revelando la verdad sobre su sacrificio inminente. Mis hermanos, Jesús se tomó su tiempo para explicarle y enseñarle a sus discípulos su misión. Su misión como Mesías no era venir a reinar, sino que era reinar en los corazones mediante su muerte sustitutoria. Gloria al Señor. Y tercero, el trasfondo. Observamos que los discípulos... ¿y eso? Aleluya. Bien. Gracias. Un aplauso por allá. Bien, trasfondo. Estamos hablando que observamos que los discípulos aún no comprenden plenamente la misión de Jesús. No la comprenden. Y el versículo 32 indica claramente su confusión y temor. Esto nos recuerda que incluso que aquellos que están más cerca de Jesús pueden luchar con su comprensión de su plan. O sea, nosotros vemos que incluso Cristo ya resucitado, los discípulos no creían. O sea, lo estaban tocando y viendo y no creían. Incluso Tomás, ¿se acuerdan que dijo, yo tengo que ver para creer? Y cuando le mostró las llagas de sus manos en su costado, pon la mano en mi costado, pon las manos en mi herida, yo diría que aún ahí le costaba creer incluso. Bien, hermanos, entonces vamos a ver los 3 puntos claves de este mensaje, lecciones de humildad. Así se llama este mensaje, lecciones de humildad. ¿Se ve bien? ¿Se lee bien? ¿Sí? Los 3 puntos clave. Primero, la paradoja del Mesías sufriente, versos 30 al 32. La verdadera grandeza en el reino, versículos 33 al 35. Y 3, el ejemplo de humildad, versos 36 al 37. Bien, hermanos, vamos con el primer punto. Marcos 9, 30 al 37, encontramos un momento en el ministerio de Jesús donde Él explica su misión de una manera que deja a sus discípulos desconcertados. Nosotros vamos a analizar brevemente este pasaje y descubrir juntos las verdades profundas que nos enseñan sobre el Mesías, sobre la humildad y la verdadera grandeza en el reino de Dios. Para eso vamos con el primer texto que nos habla de la paradoja del Mesías sufriente y es la predicción de la muerte y resurrección. Nosotros leemos el versículo 30 y 31. Leámoslos. Dice, y saliendo de allí, pasaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres y le matarán. Pero al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Bien, el contexto de este pasaje, esta es la segunda de 3 predicciones de la pasión, que justamente en Marcos vimos la semana pasada, Marcos 8:31, que fue la primera predicción de su muerte. Aquí es la segunda y la tercera es en Marcos, para los que quieran anotar, en Marcos 10:33 da su tercera predicción. Aquí nos dice el texto que habiendo salido de allí pasaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. Jesús buscaba privacidad para esta enseñanza. No era una enseñanza
la revelación de que Él iba a morir no era una enseñanza que debía ser pública por ahora, sino que tenía que ser enseñada y decantada por los discípulos. Mis hermanos, hay veces que a nosotros se nos tienen que enseñar las cosas no una vez, sino 2, 3, 4, 5, 6. Muchas veces el apóstol Pablo decía que para él no era gravoso escribiros una y otra vez las mismas cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que era necesario que a través de la repetición se nos fuera quedando. Nosotros, desde que abrazamos la teología reformada en esta iglesia, nosotros vamos recordando siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Y para alguno puede ser repetitivo, porque dirá, no hay nada nuevo en esa iglesia, yo sé lo que viene. Yo sé que primero hay esto, lo otro, después viene la confesión apostólica, que ya me la sé. Ya viene la predicación, yo sé los puntos que va a tocar el pastor, mejor me voy a otra iglesia. Pero no saben que a través de la repetición el Señor va formando nuestra vida. El Señor va formando y se nos va quedando la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús subrayó la importancia de esto. Aquí ustedes se fijan en el primer versículo que dice, y les decía. ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era la enseñanza? Primero, les decía que el Hijo del Hombre es entregado. Aquí, hermanos, hay un verbo en presente, que es el verbo entregado, que sugiere inevitabilidad divina, que es inevitable que suceda esto. Que hay un plan sugerido eterno para que Jesús sea entregado. Y Jesús aquí está hablando del Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre tiene una implicancia teológica, ya que es la referencia a Daniel, ¿cierto? Capítulo 7, versos 13 y 14, donde Daniel ve al Hijo del Hombre, ve al Mesías. Entonces Jesús, Él dice que Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías. Y con esto está hablando de su muerte y resurrección como parte del plan redentor de Dios, del plan que ya en Génesis 3:15 Él había desatado, por decirlo de alguna forma. Entonces, en conclusión, Jesús hace una declaración impactante sobre su destino. Jesús está diciendo, yo nací para morir por ustedes y resucitar. Él predice su muerte y su resurrección, pero lo hace en un contexto de una enseñanza privada. No una enseñanza pública, una enseñanza privada. Lo que nos muestra que la instrucción, la enseñanza de Jesús es clara, pero la respuesta de sus discípulos, ¿cuál fue? Confusión y temor. Ahora, vamos a ver la reacción de los discípulos. Leemos el versículo 32. ¿Cuál es la reacción de los discípulos, hermanos? Alguien que me lo diga. Pero ellos no entendían, y tenían miedo. Ellos no entendían la palabra. Y ellos tenían miedo de preguntarle. Pregunto yo, ¿a alguno de nosotros, cuando el pastor o cualquier predicador está aquí sacando todo, dando toda su vida para que se predique la palabra, pregunto, ¿hay alguno que no entiende? Muchas veces no se entiende, muchas veces te cuesta entender. Por supuesto. Pero una cosa no es entender, pero otra cosa es quedarte con la duda y tener miedo a preguntarle. Hermanos,
debemos vencer el miedo a preguntar. Tenemos que preguntar. Después del culto termina, pregúntale a alguien, pregúntale al pastor, pregunta. Pregunta, eso es importante, que no te quedes con la duda. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos un patrón recurrente entre los discípulos en Marcos 6:52, en Marcos 8:17 al 21, en que estos discípulos no entendían. ¿Pero por qué no entendían? Porque había un choque entre las expectativas mesiánicas judías y la realidad del Mesías sufriente. Ellos esperaban un Mesías de una forma. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías rey, un Mesías que iba a solucionar los problemas de esclavitud que tenían con Roma. Pero Jesús les hablaba, al contrario, les hablaba de un sufrimiento. Entonces había un contraste muy grande y no entendían. Ahora este temor a preguntar las posibles razones, uno a veces le da miedo a preguntar porque uno sabe la verdad. Porque uno mejor dice, bueno, no voy a preguntar porque aquí pues, me va a llegar. Por el miedo a la verdad. Por la vergüenza, por su falta de entendimiento. O lo que les pasaba a los discípulos aquí, que había una reverencia mal entendida. Paralelo con nuestra propia experiencia espiritual, hay momentos de confusión frente a las enseñanzas de Jesús. Mis hermanos, hay que decirlo, y que hay mucha confusión actualmente, y hubo mucha confusión en el tiempo de Jesús por sus enseñanzas. Hay tanta confusión con las enseñanzas de Jesús actualmente que hay iglesias enteras que se dividen por las enseñanzas, por la confusión de enseñanzas. Entonces, esto es importante, hermanos. Ahora, cuando nos confundimos, cuando tenemos dudas, lo que no tienes que hacer es aislarte. Lo que no tienes que hacer es irte. Lo que tienes que hacer cuando hay dudas o confusiones es buscar la claridad en la comunidad. Preguntarle a la comunidad. Y ahí se te va a aclarar, y a través también de la oración. A menudo nosotros también nos encontramos en esa situación, hermanos. Gloria a Dios. La aplicación de este versículo. Primero, aceptar el camino de Cristo. La paradoja del Mesías sufriente nos desafía a aceptar el camino de Cristo, que el camino de Cristo no es un camino de poder y de gloria según los estándares del mundo. No es un camino como el mundo. No es como el mundo, sino que es contra el mundo. Es contrario, es contracorriente. Para algunos es contracultural. Es alejado de los estándares del mundo. La segunda aplicación es que nuestro Salvador se humilló a sí mismo y a través de su sufrimiento nos ofrece redención. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo tercero es la pregunta: ¿estamos dispuestos a abrazar el sufrimiento por amor a Cristo y a los demás? Gloria al Señor. Bien, veremos la segunda parte que nos dice que la verdadera grandeza es en el reino. Y aquí vemos la discusión de los discípulos. El versículo 33 dice: y vino a Capernaum
y estando en casa, les preguntó: ¿qué disputabais en vosotros en el camino? Hermanos, en la sociedad greco-romana, que no era el contexto inmediato, era el contexto judío, pero este contexto judío estaba dentro de un contexto mayor que era la sociedad greco-romana. El estatus y el honor eran fundamentales. Eso es muy parecido a lo que hoy en día también se ve en nuestra cultura occidental. El estatus. No importa que no tengan ni uno, pero lo que importa es el estatus. Lo que importa es el honor. Bueno, los discípulos reflejan las expectativas culturales de su tiempo. Los discípulos estaban aquí y ellos, dice, y vino y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros el camino? ¿Qué disputabais? Ese verbo implica un debate o una discusión intensa. Y el camino puede tener un significado simbólico refiriéndose al camino de ser discípulo. Aquí, hermanos, vemos una ironía dramática. Por una parte, Jesús les venía enseñando acerca de su íntima muerte y resurrección, y los discípulos hablaban de quién era el mayor. Los discípulos discuten sobre la grandeza justo después de que Jesús predice su sufrimiento. ¿Entendían o no entendían los discípulos? ¿Cuál es el contraste aquí? Que encontramos y contrastamos la humildad de Cristo y la ambición de sus discípulos. Hermanos, hay muchos que seguimos o siguen a Cristo por ambición. ¿Ambición de qué? Ambición de tener un nombre. Ambición de que se mejore tu salud, de que se mejore tu economía, de que se mejore tu estatus, que se mejore tu honor. Pero eso, hermano, es lo que busca el mundo. Y Jesús no te ofrece eso. Es una consecuencia. Pero Jesús no ofrece eso. Jesús ofrece justamente que entres en el sufrimiento de ser un discípulo. Gloria al Señor. Aquí los discípulos, en vez de reflexionar sobre la misión que Jesús les está hablando, ¿qué discutían en el camino? En el estatus. En el estatus. Qué parecidos son los discípulos a nosotros, hermanos. Pero la enseñanza de Jesús les enseña lo siguiente: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahí está la explicación de la disputa. ¿Quién había? Esta disputa se habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, donde ahí se discute, e incluso allí entra la madre, ¿cierto?, de Juan y de Santiago, donde le ruega a Jesús y le dice: Jesús, te pido que en tu reino uno se sienta a la izquierda y otro a tu derecha. Esa era la situación. Pero el versículo 35 dice: entonces, ¿qué dice? Se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo, hermano Pedro? ¡Aleluya! ¿Podríamos repetirlo todo, hermano? 1, 2, 3.
Wow, hermano. Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser, no está diciendo que no sea, está diciendo si alguno quiere ser el primero, ok, será el último, será el postrero, el último de todos y el servidor de todos. ¿Saben ustedes que el llamado a ser un ministro del Señor es justamente esto? Es llamado a servirlos a todos ustedes. Y muchas veces nosotros estamos en el camino, personalmente lo digo por los ministros aquí presentes, que nosotros muchas veces nos sentimos no comprendidos, incomprendidos, nos sentimos no amados, nos sentimos muchas cosas, pero se nos olvida que el llamado justamente fue a morir. Y ese es el llamado, a morir. Entonces le dice, si alguno quiere ser el primero, aquí el Señor nos ha llamado a los ancianos, a los diáconos a ser primeros. Pero ¿qué tenemos que ser? Los últimos de todos y servirlos a todos. Porque el Señor no vino, porque el Señor añade ahí en Mateo 20, dice, porque no vino, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La reacción de los discípulos lo dice el versículo 34. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Mas ellos, ¿qué dice? Callaron. Hay dos posibles argumentos. ¿Por vergüenza o convicción? Una de dos. ¿Por vergüenza o por convicción de pecado? Pero aquí, en el verso 35, nos llama la atención la postura de Jesús. Y sentándose, llamó a los 12. Sentándose. Sentándose era la postura típica de un rabino al enseñar. Cuando alguien se sentaba delante de un grupo de discípulos, iba a enseñar. Y llamó a los 12 porque esto enfatiza la importancia de la lección. Y aquí está la enseñanza: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí Jesús hace una inversión radical de los valores. Aquí, hasta ese entonces, si alguno quería ser primero, tenía que mandar, tenía que ejercer autoridad y poder para que los demás lo sirvieran, ¿cierto? Y eso es lo que vemos hoy día. Lo que vemos hoy día, los jefes, las personas que ejercen autoridad, y nosotros tenemos que obedecerlos. Pero aquí Jesús hace una inversión radical de los valores. Él dice el primero versus el postrero. Vale decir que el primero, el que quiera ser primero, será el último. Pero no será el último en rango, no será el último en desmedro, no. Será el último porque será el servidor. Será el último porque será el que tiene que ver que todos coman primero y después comerá él. Yo sé que los hermanos, cuando hacemos comidas como la de hoy día, que vamos a tener un ratito más, al pastor le dan el primer plato. Siempre. Pero a mí no me gusta. No, en serio. Yo sé que los hermanos se ríen aquí. Pero no. Porque primero uno los quiere ver comiendo a todos. Le pasa a los papás.
¿Le pasa a nuestra casa? Nosotros tuvimos ayer un cumpleaños de nuestra hija, la Pasita, 21 años cumplió ayer. Perdón, 21 de diciembre. ¡Ah! Septiembre. 21 de septiembre cumplió 19 años. Por eso no la ven ahora. Está orando. Y la Pasita, claro, estuvo feliz. Pero su mamá, ¿qué es lo que hizo? Servir. Y se acostó la pobrecita a las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué hace uno eso? Si no es por amor. Bendito sea el Señor. Esto nos habla de un nuevo modelo de liderazgo para la comunidad de fe. Esto nos habla del liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano tiene que ser servicio. Tiene que ser el último. Los valores del reino contrastan, hermano, con los del mundo. Si traemos a la iglesia la ética del mundo va a corromperla a la iglesia. Jesús redefine la grandeza en su reino. El mayor no es el que ocupa el lugar de honor, sino el que se humilla y sirve. Ese es el primero. Bendito Dios. Esta es una lección radical que desafía, hermano, nuestras ambiciones humanas. Bendito Dios. Las aplicaciones de la enseñanza. Número 1, servicio y humildad. La verdadera grandeza en el reino de Dios se mide en términos de servicio y humildad. Gloria a Dios. Servir a los demás. En nuestra cultura a menudo se nos enseña a buscar reconocimiento y el poder. Sin embargo, Jesús nos llama ¿a qué? A servir a los demás. Y la grandeza del reino de Dios se manifiesta en nuestra disposición de amar y servir a aquellos que nos rodean. Al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La persona más cercana a ti. En ese momento. Que puede ser un desconocido. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a el tercer y último punto, el ejemplo de la humildad, versos 36 y 37. En el verso 36 vemos aquí la relación que Jesús y el ejemplo que Él toma de un niño. Dice, y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándole le dijo. Hermanos, en la sociedad greco-romana y judía, los niños tenían nada de estatus social. Los niños no eran considerados, los niños eran considerados económicamente improductivos y socialmente insignificantes. Así que Jesús, hermano, hace algo radical. ¿Qué es lo que hace? Toma un niño. Puede referirse aquí, en el griego, nos habla de la palabra paidión, que puede referirse a un niño pequeño, incluso a un bebé, como el Sami. Y el acto de tomar implica una acción deliberada y simbólica. O sea que Jesús estaba tomando a este niño y estaba simbolizándole al niño algo hermoso, hermanos. Una hermosa enseñanza hay aquí. ¿Qué es lo que hizo? Lo abrazó. Este gesto de ternura es el único que Marcos, de los evangelistas, lo aprecia y lo escribe. Esto nos demuestra el valor y la dignidad que Jesús otorga a los niños.
¿Ustedes se acuerdan del pasaje que dice, dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos? Para nosotros, 2000 años después, es obvio, es importante los niños. Hay un día de niños y hacemos todo por los niños. Pero en el tiempo de Jesús no había tal acción hacia los niños. Esto es muy importante, hermanos. La dignidad que Dios, que Jesús le da primero a las mujeres. Porque la mujer, ustedes saben que no era considerada también. No era considerada ni la mujer, ni el niño, ni los esclavos. Pero Jesús aquí revela el corazón de Dios hacia los marginados. Gloria a Dios. Él establece un nuevo paradigma de valores para la comunidad de fe. Jesús utiliza un niño como símbolo de humildad y dependencia. Los niños en la cultura judía eran vistos como más vulnerables y desprotegidos. Y aquí está la conexión con la relación con Dios. Jesús dice estas palabras: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bendito sea Dios. Recibir implica dar la bienvenida, aceptar, acoger. Cuando recibimos a alguien que viene de lejos, lo acogemos. Cuando recibimos a nuestros hermanos que llegan por primera vez a la congregación, los acogemos. Pero aquí dice, no lo acogerán ustedes, sino que lo harán en mi nombre. ¿Qué sugiere? Que somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo. Aleluya. Y Él dice después, me recibe a mí. El que reciba a un niño, me recibe a mí. Establece una identificación directa entre Cristo y los pequeños. Aquí, hermano, los pequeños es un símbolo. No se refiere solamente a los niños, sino que se está refiriendo a los más vulnerables. A los más vulnerables. Como los niños, los marginados, los sin casa, las mujeres. Nuestra relación con Dios se refleja en nuestro trato a los demás. Hermano, esto es importante. Que nuestra relación con Dios, tu relación con Dios, se refleja en el trato en tu casa. Se refleja en el trato en el trabajo. Se refleja el trabajo, pero se refleja en el trato en la sociedad. Como tú te relacionas con Dios, no se ve aquí, sino que se ve en tu diaria vida, en tu diario vivir. Entonces, hermano, si alguien te pide plata o dinero, ¿cómo le reaccionas tú? No. Ay, bien. No digo que uno dé todo lo que tiene, pero tenemos que pensar en eso, hermanos. Somos distintos al mundo. Hay algunos de nosotros que a veces le ha comprado alimento a otra persona cuando otro no ha tenido. Y eso es muy hermoso, hermanos. Aquí en la plaza lo veíamos siempre, ¿se acuerdan? Que llevábamos sándwich o, según la necesidad, ahí veíamos y partíamos y le compramos algo a alguien, un café, un algo.
que lo pudiera hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios se refleja en nuestro trato a los demás. El cuidado de los vulnerables es una expresión de fe genuina, hermanos. Al recibir a un niño o a un pequeño o a un vulnerable, estamos recibiendo a quienes Cristo mismo trató de manera especial. Esto nos enseña que nuestra relación con Dios está íntimamente ligada a nuestra actitud hacia las personas, hacia los vulnerables de la sociedad. Ser un seguidor de Cristo implica cuidar y amar a aquellos que no pueden defenderse. Bendito sea Dios. La aplicación. Primero, aquí nos habla de una identificación con los marginados. Reconocer a los niños metafóricos en nuestra sociedad actual. Porque los niños no solamente son los niños, sino que los niños se refieren a una metáfora, Jesús aquí, que está hablando de las personas más vulnerables, los marginados. Y aquí tenemos que ver cómo la iglesia puede ser un espacio de acogida para los vulnerables. Tenemos que ser un espacio de acogida. ¿Se acuerdan cuando, Claudio, te acuerdas cuando, y Nati, te acuerdas cuando recibimos a los haitianos acá? Y por tiempo estaba llena la iglesia porque habían haitianos, pero después los haitianos tuvieron que trabajar el día domingo, así que ya no tuvimos más haitianos. Pero también cuando vinieron los venezolanos, también nos llenamos de venezolanos. Eso es bueno, hermanos. Eso es muy bueno. La iglesia debe ser un lugar de acogida. Bendito sea Dios. Número 2. La humildad como camino hacia Dios. Cultivar una dependencia infantil de Dios en nuestra vida espiritual. Debemos depender de Dios. ¿Cuál es la primera señal de que una persona, de que un niño pasa de niño a adolescente? Es la independencia, ¿cierto? La independencia. No, mamá, no. Yo puedo hacerlo solo. No, yo puedo hacerlo solo. Pero un niño espera que le hagan las cosas, que lo ayuden. Pero cuando uno ya se vuelve grande, ya 12, 13, 14 años, se hace dependiente, se hace independiente. O sea, que la mamá te venga a cepillar los dientes, que la mamá venga a limpiarte el popó. No. ¿Cierto? Que es lo natural. Pero aquí nos habla de que nosotros tenemos que depender. El día miércoles 18 de septiembre di un mensaje al país. Di un mensaje a través de YouTube, no sé si quién lo vio. ¿Lo vieron? Y ahí hablaba del Salmo 33, 32, 12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y hablaba yo de que la independencia no significa independencia de Dios. Significa que el país, la nación, debe depender de Dios. Y en la medida en que nosotros somos pueblo de Dios de Chile, nosotros vamos a traer la dependencia de Dios a la nación. No nos importan los que crean o no crean los incrédulos, lo que crea el gobierno de turno, porque son de turno. Lo que nos importa de verdad es lo que cree la iglesia, porque la iglesia cambia el destino de una nación. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que caminar en dependencia. Gloria a Dios. Y tercero,
tenemos que identificar formas concretas de recibir a los marginados en nuestra comunidad, desarrollar ministerios que reflejen esta enseñanza de Jesús. Nosotros paramos un tiempo de hacer esta labor evangelística y esta labor también de acercarnos a las necesidades, porque cuando uno predica, uno no hace un monólogo, sino que es un diálogo, y en ese diálogo las personas te empiezan a contar sus padecimientos. Y ahí se abre la necesidad de atenderle y de tenderle una mano. Hermanos, yo creo que en octubre vamos a tener que comenzar a salir a la calle. Ya está bueno de este receso. ¿No creen ustedes? Que tenemos que salir a la calle, como lo hacíamos. Después del domingo, después del culto, nos vamos a predicar a la plaza. Uno predica, los demás visitan gente, conversan con las personas. Y ahí uno va viendo la realidad de cada persona. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, hermanos, la conclusión. Esta es la parte que más me gusta a mí. Conclusión. Primer punto. Del Mesías sufriente. Nos recuerda a menudo que las verdades más profundas de Dios desafían nuestra lógica humana. Esto es importante, hermanos, que nuestras expectativas no son lo que nosotros esperamos de Dios, sino que muchas veces rompe nuestra cabeza, quiebra nuestros márgenes, quiebra nuestros paradigmas. Gloria a Dios. Segundo, la verdadera grandeza del reino. El verdadero liderazgo se encuentra en la disposición en servir y ser último. Gloria al Señor. Ser último no quiere decir que me voy a relegar y me pongo en la orilla y me pongo así y digo, yo soy el último. No. Sino que se quiere decir que yo soy el último porque yo sirvo a todos, porque yo sirvo a los demás. Y eso es ser como Cristo. Bendito sea Dios. Y tercero, la ejemplificación de la humildad. La humildad no solo es un acto de servicio hacia los demás, sino que también es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Hermanos, pongámonos de pie y oremos al Señor. Es necesario que esta palabra la pongamos por obra. Es necesario, hermanos, que meditemos en la humildad, las lecciones de la humildad que nos da la palabra de Dios. Ya estamos con el hecho de venir a escuchar, estamos siendo humildes. Porque hay mucha gente que no quiere escuchar, mucha gente que no quiere oír, pero cuando reconocen que oír se oye por la palabra de Dios, es una actitud de humildad que produce Cristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Bendito sea tu nombre. Alabado sea Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo te damos las gracias por la gran lección que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Gracias por la lección que les entregó a sus discípulos. Estos discípulos, Señor, que Jesús les enseñaba por segunda vez acerca de su muerte y de su resurrección, pero en el camino ellos andaban en otra. Muchas veces nosotros, Señor,
Estamos recibiendo la palabra, pero en el mismo momento estamos pensando en otra cosa y no nos hace recibir la palabra. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces somos como los discípulos en que disputamos quién será el mayor. Y tú nos enseñas que el mayor es el que sirve. El mayor es el último. El mayor es el último, es el que sirve. Señor, que todos nos peleemos por ser el último. Que todos nos peleemos por servir. Que esta iglesia sea marcada por el servicio. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en humildad, a servir a los demás y a abrazar esta paradoja del reino donde la verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio y el amor. Que cada uno de nosotros sea un reflejo de tu humildad y servicio en el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, tengan un tiempo de poder recibir del Espíritu Santo una administración a su corazón. Mientras cantamos.